Yo me llamo Rubén Ortiz Torres, algunos ya lo saben, Javier desde luego. Soy artista mexicano, nacido en la Ciudad de México. Yo vivo en la ciudad de Los Ángeles. Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la universidad, ¿no? La ENAP, que alguna vez fue la Academia de San Carlos. Y la ENAP, la Academia de San Carlos, pues como ustedes saben, es la escuela más vieja del continente americano. Después de haber estudiado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, me titulé, cosa que no era muy frecuente en aquellas épocas. Me fui a hacer una maestría al Instituto de Arte de California. El Instituto de Arte de California, pues era una escuela totalmente diferente a la ENAP, ¿no? La ENAP era una escuela muy académica, muy tradicional en esa época. Me especialicé, había que especializarse, y yo tuve una formación de pintor, ¿no? Yo estudié con maestros mexicanos como Gilberto Aceves Navarro, que era mi maestro de dibujo, Nishizawa, ¿no? Que era el maestro de técnica de los materiales, en fin. Cuando voy a California pues es una escuela, el Instituto de Arte de California es una escuela que se fundó en los años 60, la fundó Walt Disney con la idea de producir gente para sus estudios, o sea, que hubieran directores de cine, actores, músicos y animadores, artistas que trabajaran en los estudios de Disney. De alguna manera una escuela era como un modelo de arte integral, pero un modelo de arte integral con una interpretación muy particular por Walt Disney, ¿no? Lo que acaba resultando de esa escuela es que en los años 60, con la guerra de Vietnam, pues no acabó siendo lo que Disney quería, que los artistas que empiezan a dar clases pues resultan pues muy rebeldes y hacen un programa que acaba siendo más conceptual, no está basado en una no tiene esta formación como la Escuela de México, en la cual hay que estudiar pintura o fotografía, no tiene esta como estructura modernista. Y creo que otra cosa que es importante decir es que actualmente soy profesor de la Universidad de California en San Diego. La Universidad de California en San Diego también tiene una historia muy cercana al Instituto de Arte de California. De hecho, la Universidad de California en San Diego fue fundada por un artista que a lo mejor ustedes han oído hablar de él, que se llama Alan Capro. Alan Capro era un artista neoyorquino que se considera como el inventor del happening, ¿no? Pues es alguien que empieza a hacer performance, él les llama happenings, de hecho él inventó la palabra. Capro va a California, funda la universidad, el departamento de arte de la Universidad de California en San Diego. En aquel entonces, la Universidad de California en San Diego acaba de ser constituida, se acaba de formar, y no hay recursos para hacer talleres. Entonces Capro les dice, yo no necesito talleres, nosotros vamos a hacer un programa que va a ser post-estudio, va a ser un programa conceptual, y esta idea del post-estudio, ¿qué es el post-estudio? Pues que ya no se va a necesitar un estudio, porque lo importante no es hacer objetos necesariamente, sino tener ideas. Entonces, a la universidad le interesa porque no tiene que gastar dinero, y traen a Capro. Capro eventualmente en California empieza a trabajar con otro artista que ustedes conocen, a lo mejor han oído hablar de él, que es John Baldessari. Y estos dos eventualmente hacen esta nueva idea de cómo dar clases de arte, que eventualmente también se vuelve una academia, y que pues actualmente es una metodología muy común, casi todo el mundo da clases de esa manera actualmente, ¿no? Que el énfasis está en la idea, que supuestamente es más conceptual. Mi carrera pues es muy amplia y abarca, he trabajado con diferentes medios. En algunos casos, en algunos contextos me conocen más como fotógrafo, por ejemplo, que como pintor. En otros casos se conocen más una serie de máquinas arregladas que hice, o de objetos que yo adapté o que arreglé. En algunos casos se conoce más, pues he hecho también instalaciones, he hecho textos. Resulta que me acabo de enterar que hace unos días nos acaban de nominar para un Grammy, porque yo hice el libreto de una ópera con mi hermana, que ahora está nominada para un Grammy.
Hice un largometraje también, he hecho cine, hice un largometraje que bueno, ganó algunos premios, instalaciones de video, en fin. Entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí nosotros, la exposición que vamos a ver, pues tal vez, digo, es lo más reciente de mi producción. De alguna manera es un retorno a la pintura, ¿no? Aquel medio que yo utilicé originalmente, que era la pintura. Pero desde luego es una pintura muy diferente a la que yo hice en México, ¿no? Cuando yo estaba en México, en San Carlos, pues eran los 80s, pues la pintura que yo hacía era pintura figurativa, yo trabajaba con óleos y acrílicos, y, en fin, con cosas, la pintura era más narrativa, hablaba en aquel entonces, hablábamos de un posmodernismo, ¿no? En cierto sentido creo que lo que hay allá abajo tiene que ver con lo que yo hacía. Creo que hay un sentido también posmoderno, y aunque las obras son abstractas, creo que también hay un elemento narrativo, y creo que también hay un elemento irónico, hay una serie de cosas. Sin embargo, las piezas que están allá abajo, pues son diferentes, porque bueno, de entrada son abstractas en su mayoría. Los materiales que utilizo pues son materiales industriales, son materiales, pues es pintura automotiva, uretano, ¿no? La pintura automotiva, ¿por qué utilizo pintura automotiva? Bueno, en realidad, pues en el sur de California, como ustedes sabrán, pues hay una presencia, hay una comunidad mexicana muy grande. El sur de California pues fue originalmente poblado por mexicanos. Las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y San Diego pues fueron fundadas por mexicanos que iban hacia el norte, ¿no? Que salían del centro del país. Eventualmente, bueno, como ustedes saben, pues perdemos esos territorios en la guerra mexicano-americana y bueno, pero bueno, esta comunidad sigue estando ahí. Actualmente, una de las maneras de expresarse la comunidad mexicano-americana pues es arreglando automóviles, ¿no? Por lo general, pues podríamos argumentar que esta comunidad no siempre pues, ocupa un lugar, pues ha sido marginada, no tiene acceso a, digo, es una minoría que no, pues no siempre tiene visibilidad o tiene representación, ¿no? Digo, eventualmente lo está logrando, pero bueno, ha sido una lucha a partir de los años 60 para acá, ¿no? Sobre todo. Y bueno, esta historia de los carros arreglados, el automóvil, que pues es un medio de transporte, en este caso se ha convertido en un medio de expresión. Los carros los arreglan, los pintan, se altera la función del automóvil, en vez de ser un medio de transporte, le ponen sistemas hidráulicos para que el automóvil baile, brinque, haga una serie de cosas, ¿no?
este carro se considera como el primer Transformer. O sea, entre los lowriders hay diferentes categorías, hay diferentes, donde se compite. Bueno, pues es un Transformer y es un Transformer radical, ¿no? Hay carros que simplemente compiten para ver cuál carro salta más, o cuál carro está más, la pintura está mejor, está más bonito, o cuál está mejor arreglado. A mí este mundo de los carros arreglados me llamó mucho la atención por muchas razones, pero entre otras porque era una especie a veces funcionaba como el mundo del arte, ¿no? Digo, había como varios criterios para determinar cuál era el mejor de los coches. Desde los años 50 o los años 60 han habido jóvenes que alteran sus automóviles para que los representen a ellos, ¿no? Lo que son los hot rods. Los hot rods ya son una interpretación excéntrica del automóvil, ya son como una especie de interpretación marginal. Eventualmente las compañías de coches empiezan a poner atención a estas adaptaciones que hacen los jóvenes. Si los jóvenes bajan el carro o croman o hacen ciertas cosas, eventualmente las compañías de coches los copian porque saben que estos carros se vuelven populares, ¿no? Entonces hay una especie de diálogo ahí como que a mí me interesa porque es un diálogo democrático en el cual no es que la gente destruya el automóvil o rechace las compañías de coches, pero los personalizas, los adaptas y las compañías van respondiendo a lo que tú vas haciendo. En el caso de los lowriders, pues esa es una interpretación aún más particular, porque es como el margen del margen, ¿no? Es decir, los hot rods que son, pues que serían una especie de interpretación rebelde del coche, pues a eso tienes después el lowrider, que es la interpretación rebelde de la interpretación rebelde del coche. Les dicen lowriders o bajitos porque los carros originalmente de los trabajadores, al ir cargados en la parte de atrás, pues iban más bajos. Este adjetivo peyorativo eventualmente se vuelve algo que los mismos trabajadores voluntariamente empiezan a bajar el coche, a rebajar, a tal grado que los coches llegan a estar tan bajos que empiezan a raspar el suelo, ¿no? Lo que dicen scraping. Cuando los coches empiezan a raspar el suelo, pues empiezan a aumentar el tráfico. Cuando se aumenta el tráfico, la policía responde y prohíbe que estén tan bajos los coches. Hay un límite de 2 o 3 pulgadas, que es lo más bajo que puede estar un coche. Entonces, inventan los hidráulicos, de tal manera que cuando la policía no está, el carro va muy bajo. Y si la policía te ve, levantas el carro. Y la policía se va y lo vuelves a bajar. Entonces, al poder hacer esto el coche, eventualmente descubren que también se puede hacer que el carro brinque. Y si el carro salta, puede competir para saltar, pero también puede bailar. Entonces el carro se vuelve un medio de transporte. Un medio de transporte que además, cuya función, el lema del lowrider es low and slow, ¿no? Bajo y despacio. Bajo y despacio, ir despacio en una sociedad donde lo más importante es la eficiencia y la velocidad, pues es una manera de confrontar o de enfrentarse a una serie de valores, ¿no? A mí en lo particular me parece interesante ver cómo esta idea del coche está tan regularizada en California. Me ha tocado ver en otras ciudades donde estos problemas, donde hay otros medios de expresión que generan estos conflictos. En el caso de Nueva York, por ejemplo, ha sido el graffiti, ¿no? El graffiti que está muy regulado. El problema ahí es más bien pintar las calles y la afronta visual. Curiosamente, en Miami, gran parte del conflicto tiene que ver con el sonido, con el nivel de audio, ¿no? Lo que se prohíbe es que los coches hagan ruido, o sea, que haya sistemas de sonidos muy altos. Pero bueno, cuando yo llegué a la ciudad de Los Ángeles, en los 90s, hubo un conflicto con los jardineros. Usan máquinas sopladoras o máquinas para cortar el pasto. Las máquinas sopladoras tienen un motor de 2 ciclos, ¿no? Es como un motor como el motor de la motocicleta. Es un motor muy ruidoso. Entonces, un día, Julie Newmar, que es la actriz que hacía de Gatúbela, Julie Newmar es la concejal de Beverly Hills. Entonces a Julie Newmar se le ocurrió ¿por qué no prohibir las sopladoras? Que le parecía que eran muy ruidosas y que la despertaban. Desde luego no prohibió las motocicletas, nada más prohibió las sopladoras. Entonces
Cuando la ciudad prohíbe las sopladoras, de repente los jardineros tienen que hacer el trabajo, todo ese trabajo lo tienen que hacer manualmente y no pueden cobrar más, ¿no? Entonces los jardineros se indignan y dicen, no, pues vamos a seguir usando la sopladora. En aquel año salió otra ley que decía que que se llama los 3 strikes y estás out, ¿no? Que si hacías un crimen, cuando hacías el mismo crimen 3 veces, te daban cadena perpetua. Entonces digo, eventualmente podías acabar en la cárcel con cadena perpetua si te agarraban usando la sopladora 3 veces, ¿no? Entonces los jardineros se indignaron y se organizaron entre ellos. Dijeron, bueno, pues vámonos a la huelga. Entonces, pero los jardineros no son trabajadores de una fábrica, ¿no? En una fábrica, si todos nosotros trabajamos en una fábrica y nos vamos a la huelga, nosotros firmamos un contrato, ¿no? y trabajamos para un patrón. Los jardineros en realidad son pequeños propietarios. Cada jardinero tiene su propia compañía. Por lo general hay algún inmigrante que puede ahorrar un poquito de dinero y entonces él compra una pick-up y compra las herramientas, invita a sus amigos o a sus parientes y hacen una unidad y trabajan ellos, y hay otros pequeños propietarios. Entonces era muy difícil organizar a todos y hacer una huelga porque no trabajan todos para una compañía. No hay un sindicato no puede haber un sindicato de jardineros porque no hacen todos un contrato. Pero se organizaron, hicieron una asociación de jardineros y entonces, pues como no podían hacer una huelga normal, pues hicieron una huelga de hambre. Y entonces se fueron al ayuntamiento, al edificio el City Hall, ¿no? Al ayuntamiento de Los Ángeles, y dejaron de comer. Entonces se volvió un drama, empezaron a salir en la televisión. Entonces había mucho debate de cómo resolver el problema. Entonces un mecánico que estaba en el Valle de San Fernando, de origen salvadoreño, que se llama Godi Sánchez, según Godi, Dios le habló y le dijo cómo resolver el problema. Entonces, cuando Godi estaba dormido, Dios le dijo, mira, si tú le quitas la batería eléctrica a tu coche, tú puedes hacer una sopladora eléctrica. Entonces él agarró la máquina, agarró la batería del coche y se la puso a una sopladora. Y entonces le puso un motor eléctrico y hizo una máquina eléctrica que no contamina y no hace ruido, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos esta máquina, que es la que arregló Godi, que era una máquina eco japonesa, toda usada, pero que no contamina. Entonces esta máquina, digamos que está arreglada en su función, pero no es una máquina que está arreglada estéticamente. Yo arreglé esta. La máquina que yo arreglé tiene, el motor tiene oro de 24 quilates, tiene una pintura bueno, en este caso, de un candy, es una pintura metálica de lowrider con candy, tiene vestiduras de terciopelo y está toda plateada, está todo dorado, inclusive las partes de adentro del interior del motor que ustedes no ven. Entonces, bueno, esta máquina pues contamina y hace ruido, pero está arreglada en su forma y esta está arreglada en su función, ¿no? Entonces, pues esta pieza quería acentuar pues esa dualidad, ¿no? De estos objetos. Sin embargo, la máquina que está arreglada en su forma, pues es una máquina que llama la atención. Cuando yo las presentaba juntas, pues cantidad de gente se quedaba viendo esta máquina, que además, pues digo, hay todo, como ustedes han de saber, hay una serie de programas de televisión sobre cómo arreglar coches, y cómo arreglar motocicletas, y estos productos tienen un valor, en fin. Entonces, bueno, creo que estas dos piezas nos dan una historia bueno, nos generan un contexto de ciertos materiales que estamos utilizando allá abajo, ¿no? Hay otra pieza, también se me ocurrió que, bueno, que si el problema es que las máquinas estas hacían ruido, pues ¿por qué no hacíamos entonces mejor un ballet?
Ella estaba bailando. That's why we made this video, to help you learn to use your tractor the way it was meant to be used, the safe way. La relación de, bueno, las máquinas, la modernidad, pero al mismo tiempo también el campo, el trabajo. Y creo que, pues, en cierto sentido, estos son temas que, bueno, aunque estemos hablando en particular, en este caso, de una cosa que sucede en la ciudad de Los Ángeles, pues que están conectadas con lo que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sigo, venir al estado de Morelos, pues para mí es otra vez pensar en la idea de la tierra, en la idea del campo, en la idea del trabajo, ¿no? En la idea de, y también, ¿por qué no?, de la modernidad, ¿no? Las piezas que tenemos allá abajo, pues digo, no son estas máquinas, son una serie de pinturas, pero bueno, son estos materiales. De alguna manera estos materiales pues evocan estas cosas o vienen de esto, ¿no? Él no quería pintar al fresco, él quería usar nuevos materiales que duraran más. Empezó a utilizar pintura automotiva, pistolas de aire. La pintura automotiva eventualmente usó una pintura que se llama piroxilina. El acrílico fue inventado para él. El primer acrílico pues es el acrílico Politec, que se inventó en el Politécnico. Entonces hay todo un lado de uso de materiales y que a mí me interesa. Pero por otro lado, Siqueiros, pues él creía, era un pintor stalinista, ¿no? Él creía era dogmático. Él en algún momento expresó que no debía haber más ruta que la nuestra, ¿no? Refiriéndose a cierto tipo de lenguajes narrativos, figurativos, didácticos, y bueno, y dogmáticos, ¿no? Para Siqueiros la abstracción, desde luego él decía una cosa y hacía otra, porque decía esto y eventualmente llegó a hacer pinturas abstractas, que muchas veces se les han querido malentender como paisajes, pero pues realmente son presentes del expresionismo abstracto. Él fue maestro de Jackson Pollock. Él investigó mucho la geometría y la perspectiva, ¿no? Cómo la fotografía o las proyecciones alteran distorsionan la imagen, cómo corregir esas distorsiones. En fin, era un tipo muy interesante. Digo, a mí me parece que era un tipo muy interesante, con mucha curiosidad. Pero bueno, hay este conflicto eventualmente, que además no es solamente Siqueiros. Digo, hay un conflicto en la Unión Soviética, donde la revolución, bueno, se argumenta que el arte, para que sea revolucionario, tiene que ser didáctico, tiene que ser narrativo y tiene que entender. En la Unión Soviética, a principios del siglo XX, por otro lado, tenemos una serie de artistas que también experimentan con la forma y que llegan a la abstracción más pura, ¿no? Los artistas suprematistas. Eventualmente Stalin se opone a la abstracción porque defiende el realismo social, porque este es un lenguaje que él piensa que es elitista y no lo van a entender las masas. Desde luego la abstracción precede el arte occidental. La abstracción, aquí podemos argumentar que la inventa Malevich o la inventa Kandinsky, pero la verdad es que ustedes saben que la abstracción existe, por ejemplo, en el arte precolombino. En Mitla hay abstracción años antes de que se aparezcan los europeos en México. Los diseños de textiles, el arte musulmán es abstracto. Hay un impulso iconoclasta de la destrucción de los íconos, ya sea por motivos políticos o religiosos. Se han destruido se han censurado los íconos, ¿no? En el caso de México,
pues cuando vienen los españoles destruyen templos indígenas, ¿no? O queman códices en Yucatán, para ellos crear sus propias iconografías, ¿no? Pero bueno, eventualmente en Europa también hay un conflicto entre protestantes y católicos y se queman los iconos, ¿no? La revolución también genera cierto tipo de movimiento iconoclasta, ¿no? Los anarquistas eventualmente, inclusive la Revolución Mexicana también eventualmente se llegan a quemar iconos religiosos. Entonces la abstracción no es apolítica, ¿no? La abstracción puede llegar a tener motivos políticos, ¿no? Puede tener motivos políticos y puede tener y religiosos inclusive. Entonces aquí un poco lo que estoy intentando hacer allá abajo es como ver estas relaciones, ¿no? Que la abstracción no es la pintura negra de Malevich, esta pintura donde eventualmente Malevich llega al cuadro negro que niega toda la iconografía, pues también ese rechazo a la iconografía también se puede acabar volviendo un ícono. Negar los símbolos, uno acaba creando un símbolo, ¿no? La bandera negra pues es la bandera anarquista también, y es la negación de los símbolos, pero la negación de los símbolos también acaba siendo un símbolo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son varias de las preguntas que yo espero que la exposición allá abajo haga, y bueno, allí podemos ver una serie de conexiones entre las distintas obras, ¿no? Inclusive hay una pieza de Siqueiros que él hizo en 1932 en la ciudad de Los Ángeles, que es el mural de América Tropical. En 1932 Siqueiros llega a hace dos murales, hace uno en Chouinard, que es la escuela de arte que eventualmente se convierte en Calares, y ese mural es un mural en un patio que hace de 2 pisos, donde él pinta a una serie de trabajadores en una reunión sindical. Eventualmente, en el centro del mural, él pinta al líder sindical, que es un líder afroamericano, con su mujer, que es una americana blanca, y su hijo. Hacer esto en 1932, pues digo, no era aceptado, ¿no? Entonces el mural lo censuran, les parece una provocación terrible, y como que mezclar a las razas así nomás en una pintura, ¿no? Entonces ese mural queda destruido eventualmente. Después lo contrata una mujer en la Placita Olvera, que es en el centro de Los Ángeles. Hay esta placita que una señora, una desarrolladora, decide crear una especie de centro turístico que sea como una especie de mercado mexicano antiguo, y en este mercado mexicano antiguo contratan a Siqueiros para que haga un mural y decore la placita, y Siqueiros acepta, y entonces él hace esta pintura que primero pinta una serie de plantas y un templo maya, pero el día anterior de la inauguración él decide pintar a un indígena crucificado. Entonces él le habla a Jack London y del LA Times, y entonces pinta al tipo crucificado, y entonces finalmente pues el mural es censurado, lo destruyen y sale en el periódico y se vuelve incidente. A mí lo que me interesa es que en este caso el mural funciona, creo yo, más que como una pieza de realismo socialista o como un mural, es más como una acción. Creo que otra cosa que es importante mencionar en relación a la obra es que la obra que está allá abajo pues hay una serie de experimentación con distintos materiales, ¿no? Que van desde nuevas tecnologías, el uso de computadoras, ¿no? Para el video, por ejemplo, vemos este video que está hecho a partir de fotografías del archivo de Siqueiros, que Siqueiros utilizó para sus murales, pero él las conservó pensando que los artistas revolucionarios del futuro podrían utilizarlos. Eventualmente, pues actualmente, no sé, me imagino que él debe haber pensado que iba a haber, que la revolución iba a triunfar y que entonces los artistas iban a hacer murales y arte público utilizando esas imágenes. En este caso yo las utilizo para crear este video, utilizando pues, computadoras que corrigen la distorsión de la perspectiva en algunos casos o la exageran, ¿no? Y cómo utilizando también la computadora, yo puedo transformar estas imágenes que se van, donde Siqueiros mismos se transforman en sus imágenes, ¿no?
Y bueno, y tiene esta cosa como medio surreal, medio expresionista, en fin. Esas nuevas tecnologías también las utilizo para la fabricación de ciertos objetos. Hay un par de piezas. Hay una pieza, por ejemplo, la que está colgada justo a la entrada de su mural. Esa pieza está hecha a partir de una resonancia magnética. Una resonancia magnética, pues ustedes saben esta tecnología que utilizan los médicos para ver lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Pero nosotros no podemos ver lo que hay adentro del cuerpo, ¿no? La resonancia magnética nos sirve, podemos hacer un modelo tridimensional de eso, y a partir de ese modelo tridimensional yo utilizo un robot que puede materializar ese objeto. Entonces, en cierto sentido, eso es como una fotografía, ¿no? Una fotografía tiene un valor indéxico, un negativo, la luz que se refleja en la realidad, y yo la registro con una placa fotográfica sin que medie la subjetividad del artista, ¿no? Hay esta conexión directa que nosotros llamamos indéxica. Pues aquí hay esta conexión directa porque estamos viendo algo que pertenece al cuerpo humano, ¿no? En este caso es unos quistes, ¿no? Un problema, una enfermedad. No la podemos ver físicamente, pero tenemos los aparatos y la tecnología para registrarla y para visualizarla. Entonces es como una foto de lo invisible que lo podemos materializar, podemos crear este modelo. Ese modelo después está pintado con una pintura cromalucente. También hay varias piezas que están hechas con pintura termocromática. La pintura termocromática, la pintura cromalucente son materiales que consideramos materiales inteligentes, porque no sé, en realidad el nombre no me parece el más adecuado, pero les llaman materiales inteligentes porque ahorita se están desarrollando una serie de materiales, por ejemplo, como la nanotecnología, y eso que pueden, en su estructura, en la estructura del material, puede ya cumplir una función. Entonces, en este caso, la pintura no es solamente, su función no es solamente representar el color para que nosotros la usemos para representar la realidad, ¿no? Sino que además la pintura cumple otras funciones. La pintura, desde luego hay pintura que se utiliza en los satélites para protegerlos de la radiación. La pintura de coche, por ejemplo, en realidad la usamos para proteger el metal de la oxidación, pero también tiene una función estética, ¿no? También, obviamente, hay ciertos colores que nos llaman la atención y creamos estos productos o estos fetiches de consumo que nos llaman la atención, pero hay otras funciones, ¿no? Hay otros materiales que estamos desarrollando para que hagan otras cosas. Entonces, algunos de estos materiales están utilizados ahí. Hay un material que yo estoy tratando de desarrollar, todavía no con mucho éxito, que sería una pintura fotovoltaica, o sea, pintura que puede generar electricidad, por ejemplo. Entonces, pues, podríamos usar los materiales para, no solamente para representar, como les digo, sino para que en el siglo XX, gran parte del siglo XX, el debate era que la pintura que el arte no fuera representativo, que el arte fuera, ¿no? Que la función del arte no era representar, sino ser. Actualmente creo que con estos materiales no es nada más ser tampoco, sino es qué pueden hacer, o cómo podemos interactuar o podemos relacionarnos con estos materiales, ¿no? La educación del arte era la educación de un oficio, ¿no? Yo te voy a enseñar la técnica académica de los grandes maestros y tú te expresas como puedes, ¿no? Y tú o tienes el talento o no lo tienes, o tienes algo que decir o no. Yo me acuerdo, Gilberto Aceves Navarro decía, piensen con la punta del lápiz. La idea era que si tú estabas trabajando, las ideas surgirían automáticamente, porque esas ya vendrían, ya las tendrías. Todo esto se cuestiona, ¿no? Este modelo educativo que yo te digo que tuve yo después, así que digo que es el modelo pasteurizante, porque después de haber tenido eso tuvo el opuesto. El problema no es un problema de oficio, no es un problema técnico, es un problema filosófico, es un problema intelectual. Por ejemplo, el argumento en CalArts en relación a la técnica es que la técnica no era importante, porque según esto, todos ustedes, o sea, cada artista tendría que desarrollar su técnica particular, ¿ves? Para expresar, porque hay una relación entre forma y contenido. Entonces, para tu contenido en particular, tiene que haber una forma particular para expresar. Entonces, enseñar una técnica en general, si yo digo, a ver, aquí todos vamos a aprender al fresco, el fresco va a servir para cierta cosa en particular. Imagínate que yo, voy a dar una clase de pintura, aquí todos vamos a aprender a colactería y pintura
de coche. Porque como yo pinto con pintura de coche, a ver, tráiganse pintura bicapa y todo. Entonces digo, a mí me funciona. Tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con estas experiencias. Pero yo no, eso, a ella no le va. ¿A ti te gustan los coches? A ella no le gustan los coches.